Comenzamos un nuevo programa de Impacto Sostenible TV. El espacio que analiza los desafíos medioambientales actuales y sus posibles soluciones. Con la conducción de Benjamín Zelaya y Agustina Mentesana Alberti. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Impacto Sostenible TV en día especial, horario convencional, pero normalmente estamos saliendo lunes, miércoles y viernes, y por el feriado del 9 de julio saldremos hoy, martes 8 de julio, en esto que es el único programa de la República Argentina de contenido 100% ambiental, donde hoy englobaremos varias temáticas que tienen que ver con el medio ambiente. Buenos días, Agustina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Benjamín? Buen día, buen comienzo de martes, en realidad, para todos ustedes. Estaba por decir buen comienzo de semana, pero no, ya arrancamos este martes con un nuevo programa de Impacto Sostenible TV con la mejor información ambiental de todo el mundo. Una jornada que ya se ve claramente y lo sentimos en Tucumán, sobre todo, cómo ha cambiado los datos del tiempo, ha cambiado la temperatura en la provincia de Tucumán. Precisamente las mínimas aumentaron notoriamente. La semana pasada teníamos mínimas que rozaban prácticamente los 0 grados. Ahora tenemos digamos que realmente un clima bastante relacionado con Tucumán y este invierno que tenemos nosotros, con una mínima de 14 grados. Precisamente en este momento estamos en 13 grados, Agustina. Sí, una máxima para el día de hoy de 26 grados. Actualmente tenemos 13 grados una centésima, así que está un poco más caluroso que otros días. Para mañana miércoles tenemos una mínima de 13 grados y una máxima de 27 grados. Así es, el día jueves tendremos una mínima similar al día de mañana, con 13 grados. Máxima de 18 grados, descenderá un poquito la temperatura ya para el fin de semana, con una máxima de 14 grados para el día viernes, y precisamente para el día sábado del fin de semana tendremos ya un aumento de temperatura entre el próximo domingo y lunes, con una máxima de 22 y 23 grados, donde claramente vemos que el invierno más fuerte, digamos, la primera ola de frío ya pasó. Según recuerdo, lo que tuvimos la palabra de Christopher Brito nos adelantó que no era la única helada que íbamos a tener en Tucumán, vamos a tener otra más, pero por lo menos ahora el tiempo y la temperatura nos está dejando disfrutar de este invierno tucumano. Como siempre les decimos, este programa busca ser el canal entre ustedes, entre los vecinos y las autoridades. Es por eso que pueden comunicarse mandando su denuncia, su queja ambiental al 3815-433-787, y por supuesto también pueden comunicarse a nuestras redes sociales, que es Impacto Sostenible TV e Impacto Live, nuestro programa de streaming. Como decíamos al principio del programa, hoy tenemos un programa cargado de información que tiene que ver del ámbito local, del ámbito global, contaminación, moda también, pero sobre todo siempre el mismo protagonista, que es el medio ambiente, que es lo que intentamos hacer de Impacto Sostenible TV. Así que sí que parece, Agustina, vamos a ver qué tendremos hoy en Impacto Sostenible TV. Vamos a ver los avances. Hoy vamos a iniciar el programa realmente con una voz muy particular y una voz especial, diría, en el ámbito ambiental, ya que hablamos de Juan Carlos Villalonga, una de las voces más reconocidas del ambientalismo argentino, ya que fue director político de Greenpeace, fue diputado de la Nación y expresidente de la Agencia de Protección Ambiental de Cava. También encabezó la delegación argentina en la Cumbre del Cambio Climático allá en París en el año 2015, donde reflexionaremos justamente los impactos ecológicos del conflicto Irán-Israel, la militarización del mundo y el retroceso de las agendas ambientales globales. También vamos a hablar en el día de hoy junto a María José Mazzocato, licenciada en Relaciones Internacionales, analista y periodista internacional, acerca de la moda rápida y su impacto ambiental en 2025. Así que no se la pierdan, tenemos dos entrevistas muy interesantes y por supuesto, como siempre, también tenemos la voz ambiental de la calle de la mano de nuestro periodista de exteriores, Álvaro Mejú. Que hoy lo tendremos en un evento particular que tuvimos la posibilidad de tener la entrevista la semana pasada, si mal no recuerdo, con Miguel Reginato y Roberto Martínez del IDEP, sobre precisamente lo que va a ser el foro industrial, foresto industrial, que se realiza en la Federación Económica de Tucumán el día de hoy a partir de las 9 de la mañana. Así que tendremos en vivo la jornada realmente muy importante
importante para el empresario tucumano, para el empresario sustentable que está realmente aportando un gran valor en lo que respecta a la industria forestal en la provincia de Tucumán, y con las voces de los protagonistas, precisamente con Álvaro Mejuto desde allí. Gran programa cargado de invitados y también de novedades ambientales. Y es por eso que ya tenemos a nuestro próximo invitado. Así es, precisamente hablamos del exdiputado nacional, presidente de la Agencia de Protección Ambiental de Cava y director político y de campañas de Greenpeace Argentina, y hablamos de Juan Carlos Villalón, a quien le damos la bienvenida en esto que es el único programa de la República Argentina de contenido 100% ambiental en vivo desde Tucumán. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va a ustedes? Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos, por el tiempo y por salir al aire en un tema que tiene que ver precisamente con lo que intentamos hacer desde Tucumán, que es tratar de colaborar con el medio ambiente. Sin ir más lejos y sin mucho preámbulo, quisiera adentrarme, Juan Carlos, en un tema muy particular desde una óptica ambiental netamente, y que tiene que ver con el conflicto justamente bélico de Irán-Israel. ¿Cómo es el impacto del ambiente en la región? Bueno, a ver, lo particular de este conflicto, quizás lo que más estuvo en la atención de la gente y de los medios en torno a al posible impacto, tiene que ver con el carácter nuclear de algunos de los objetivos, ¿sí? De los objetivos militares que tuvo, particularmente la intervención de Estados Unidos en Irán. Allí, ¿me están escuchando bien, no? Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, la preocupación básicamente tiene que ver con los objetivos principales que tuvo, que son 3 plantas de enriquecimiento de uranio. No recuerdo bien los nombres, Fordo, una y otras, Natanz. Son tres laboratorios de enriquecimiento de uranio. Con lo cual allí no es una planta nuclear, no es una central atómica, es básicamente un laboratorio químico donde lo que se encuentra son materiales como el uranio, o sea, materiales básicamente de bajo nivel de radioactividad, son materiales químicamente tóxicos, uranio, compuestos de uranio en vapor y algún nivel de uranio enriquecido. Sobre eso, te diría que no hubo mayor información sobre dispersión al ambiente del uranio, lo cual hubiera implicado básicamente te diría una contaminación química, por decirlo en términos muy sencillos, ¿no? Por supuesto que es un material que si uno lo aspira o ingiere, tiene un impacto radiológico, puede ser importante. Pero básicamente te diría como impacto ambiental en la región hubiera sido químico. De eso no se tomó, no hubo información. Recordemos, primero, bueno, Irán es un país en términos de información opaco, pero hace pocas semanas, la semana pasada, los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica se retiraron de Irán, ¿sí? Porque Irán se estaría retirando de ese organismo. Entonces, la información es poca, claramente. Ahora, sí, la mayor preocupación hubiera sido que hubiera habido algún tipo de impacto, cosa que no lo hubo en principio, ningún bombardeo como objetivo. La única planta nuclear que tiene Irán que está en las orillas sobre el Golfo Pérsico, que es la planta de Bushehr. La planta no fue atacada y claramente las plantas nucleares son mucho más impactantes. ¿Por qué? Porque allí hay sí materiales de fisión, es decir, cuando se fisiona el núcleo del uranio, aparecen materiales que son altamente radiactivos, plutonio, etc. Esta es la razón, por ejemplo, para dar un ejemplo que también tuvo el mundo en vilo y lo sigue teniendo, que es qué pasa con la central nuclear en Ucrania de Zaporizhia, ¿sí? Es una planta nuclear que quedó en medio del conflicto, desprotegida y que ha tenido impactos, ¿sí? Y ahí hay una preocupación grande de la Agencia Internacional de Energía Atómica acerca de la integridad de esa planta nuclear. ¿Por qué? Por esto que les digo, allí sí, una dispersión de materiales de una planta nuclear sí dispersaría material muy contaminante, fundamentalmente desde lo radiológico. El resto de los impactos, bueno, a ver, por supuesto estamos hablando de una tragedia humanitaria, sin ponerme en detalle referido a la racionalidad y a la lógica del conflicto, pero claramente estamos hablando de una tragedia que tiene que ver
impacta en condiciones, te diría, sanitarias extremas, y un campo arrasado que obviamente la reconstrucción, básicamente estoy hablando de Gaza, va a llevar mucho tiempo. Entonces, esto te diría, entra en los impactos convencionales, si podemos hablar de impactos convencionales, de cualquier conflicto bélico de determinada magnitud. Juan A Carlos, ver, ¿existe algún organismo internacional que esté monitoreando justamente cuál es el daño ambiental que se realiza durante los conflictos bélicos? mira, hay un par de acuerdos internacionales que tienen que ver con limitar en la medida de lo posible ciertos impactos ambientales, no mucho más. ¿A qué me refiero? Acuerdos que procuran, por ejemplo, no tener como objetivo la contaminación de suministro de agua. Es decir, sería relativamente sencillo atacar con armas químicas o alguna otra sustancia las fuentes de agua potable de una población, ¿sí? O algún tipo de impacto de este tipo. Esas son te diría, ciertas pautas, así como hay un derecho, vamos a llamar, humanitario, a la hora de tratamiento de prisioneros, etcétera. Bueno, hay algunas pautas que tienen que ver con limitar el efecto, vamos a llamarla ambiental, pero tiene que ver básicamente con evitar la contaminación como objetivo de fuentes de agua potable o suelos, ¿no? Algo que tiene un impacto generalizado básicamente con la población civil. Ese tipo de cosas existen, pero claramente no hay ninguna estructura o monitoreo específico sobre eso, ¿sí? Así como lo hay, por ejemplo, sí, para los crímenes de guerra, ¿sí? Juan Carlos, me gustaría consultarte si conoces de algunos ejemplos históricos de reparación ambiental en posguerra precisamente. Bueno, a ver, lo hubo y llevó muchísimo tiempo. Ustedes, yo no sé si, digamos, tienen edad para recordarlo, pero eh, cuando fue la guerra del Golfo en Irak, Irak había invadido Kuwait. En la retirada hubo un incendio, digamos, se prendieron fuego, se incendiaron, digamos, intencionalmente, una enorme cantidad de pozos petroleros que estuvieron ardiendo por mucho tiempo, generando una contaminación enorme en suelos y, por supuesto, una contaminación, un impacto localizado, regional, de lo que significó incendios, insisto, muy grandes que duraron varios meses hasta que se lograron apagar y eso implicó una tarea de reparación importante. Eso fue claramente una acción bélica porque en el retiro fue producir ese efecto que Irak prendió fuego los campos petroleros. Eran muchos campos petroleros. Esto ocurrió, estamos hablando del año 90, 91. ¿No? Exacto. ¿Cuál crees que es el rol de los países que no están directamente involucrados con la guerra, sobre todo en este tipo de conflictos? Bueno, a ver, claramente yo no haría hincapié en el rol en torno a lo ambiental. Estoy pensando que obviamente hay un rol de los países más cercanos para monitorear y alertar sobre lo que pueda estar pasando. Eh, Eso creo que es importantísimo. Digo, el monitoreo de qué efectos se están produciendo. Y por supuesto que acá, yo te diría en términos generales, el mundo tiene que revalorizar, fortalecer todo lo que es el ámbito multilateral de negociaciones. Sin eso, el mundo es un caos. Hay quienes están apostando al caos, pero creo que tenemos que ponernos
ser muy responsables en reivindicar, mejorar lo que haya que mejorar, pero que hay que reivindicar el rol de organizaciones como Naciones Unidas y todos sus organismos especializados, porque es el único espacio de concertación que tenemos como comunidad internacional. Y allí hay organismos especializados para justamente monitorear y vigilar todas estas circunstancias. Creo que, bueno, en los últimos años, ustedes lo habrán visto, hay una prédica muy crítica y una desvalorización sobre el ámbito multilateral. Esto es muy peligroso. Para los temas que estamos hablando es esencial. Pensar que lo ambiental es claramente un tema que rápidamente escala a nivel global, rápidamente escala a que los impactos se hacen notar más allá de las fronteras, y cuya solución siempre está asociada a una acción concertada. Digamos, no es un único país el responsable, excepto algunas circunstancias muy puntuales, pero estamos hablando donde lo multilateral es esencial para poder abordarlo. Entonces, es muy peligroso la crítica al multilateralismo que está preponderando en este momento. Ustedes recién cuando presentaban la nota hablaban de la regresión, de la agenda ambiental. Y bueno, está asociado a esto, en el descreimiento y la intencionalidad de debilitar los ámbitos de concertación político multilateral. Me refiero a multilateral donde los países de igual a igual pueden dialogar, ¿no? Juan Carlos, precisamente hablando de concertación, multilateralismo, espacios de unidad, me gustaría preguntarle cómo fue la experiencia que tuviste en la COP21, sobre todo liderando la delegación, y después qué diferencia notas entre la Argentina esa del 2015 y la Argentina de hoy, precisamente en lo que respecta a la agenda climática global. Claro. Bueno, estamos hablando de dos mundos diferentes. Dos mundos diferentes. En el 2015, justamente el ámbito multilateral tenía una fuerza enorme, la agenda climática y la agenda ambiental. Yo, para recordarles, eh, en 2015 se adopta el Acuerdo de París, en esa reunión que vos mencionás, algo muy importante. Eh, El Acuerdo de París se adopta en esa reunión y para abril del año siguiente, 2016, ya ese acuerdo estaba en vigencia. Es decir, la velocidad con la cual los países fueron ratificando ese acuerdo hizo que rápidamente se llegara al número suficiente como para que empiece a estar en vigencia. Algo te diría inédito. Eso te habla de una dinámica y de un clima de época. En el 2015, cuando se adopta su objetivo de desarrollo sostenible, eso se había adoptado en septiembre del 2015. Si ustedes recuerdan también, yo no recuerdo el mes exacto, pero habrá sido por agosto, septiembre, el Papa Francisco da a conocer la encíclica Laudato Si, que sin ponerme a valorarlo desde el punto de vista, te diría, religioso o valor intelectual dentro de la Iglesia, pero sí como mensaje a la humanidad, un mensaje fuerte del Vaticano en torno a estas cuestiones, muy fuerte, particularmente hacia el tema cambio climático. Es decir, te estoy hablando de elementos que configuran un clima de época que es completamente diferente al que tenemos hoy. En aquel momento también, bueno, y lo particular de la reunión que se adoptó el acuerdo, Argentina tuvo un cambio de gobierno con características muy diferentes, por eso fue en el medio de la reunión, fue el 10 de diciembre, pero te diría que con diferentes enfoques, tanto el anterior gobierno como el gobierno que en ese momento se iniciaba, el de Cambiemos, la agenda ambiental tenía un rango bastante, te diría, preponderante. Muy diferente a lo que vivimos hoy. Hoy estos temas están muy devaluados, se los devalúa desde el propio gobierno y desde los principales gobiernos del mundo. O sea, pensar que el efecto Trump es un clima de época muy diferente, muy diferente. Entonces, eh,
Sobre esto hay que tomar nota y hay que saber que hay que reconstruir una valoración del tema ambiental, así como hablamos del multilateralismo, estamos hablando de temas que se vinculan. Eh, y te diría que el gran problema es que estos gobiernos, en el caso de Argentina, no es un tema, te diría, marginal y que no se lo tiene en cuenta. Está en el corazón ideológico de estos gobiernos lo que ellos llaman la batalla cultural. Y esa batalla cultural tiene en el corazón está la cuestión ambiental. Por eso te digo que la devaluación no es una devaluación porque no se lo tiene en cuenta, sino porque hay una acción claramente devaluatoria, agresiva hacia la agenda ambiental. Bueno, esta es la situación. Por eso digo, desde el 2015 para acá hay una diferencia de dos mundos distintos, ¿no? Donde la emergencia, el surgimiento de todos estos movimientos, de lo que suele englobar como nueva derecha, tiene esta batalla cultural como gran eje. No hay, más te diría, yo creo que cuando uno mira los movimientos de esta nueva derecha, las coincidencias económicas son bastante menores que la coincidencia en lo que ellos llaman la batalla cultural. Si uno mira el programa económico de Donald Trump, no tiene nada que ver con el programa económico de la Argentina. Juan Carlos, hablamos recién justamente de agenda ambiental y me gustaría consultarte qué rol tiene el financiamiento climático para el cumplimiento justamente de los objetivos. Bueno, a ver, esto es lo que principalmente se afecta por lo que estábamos describiendo. Vos fíjate que cuando Trump anuncia su nuevo retiro del Acuerdo de París, lo que específicamente señala es desactivar todos los fondos de cooperación vinculados a la cuestión climática y a otros. Pero te diría que en la resolución que él firmó, específicamente menciona que Estados Unidos tiene que desactivar todos los fondos de financiamiento a la cuestión climática. Es quizás donde más se resiente el sistema internacional, porque claramente hace falta plata para monitorear, hace falta plata para estudiar y hace falta plata para poder desarrollar las políticas de mitigación y las políticas de adaptación que se necesitan. Y para quedarme en el caso de Estados Unidos, no solo afectó los fondos climáticos de cooperación internacional, sino algo muy grave, que comenzó a desfinanciar todo el aparato científico vinculado a los organismos que monitorean y generan conocimiento en torno a la cuestión climática. Para dar un ejemplo, un organismo muy afectado es el NOAA, que es un organismo de ciencias de la atmósfera muy importante. De hecho, para dar un ejemplo, Argentina sabe cuándo se viene un año donde vamos a tener una incidencia fuerte del fenómeno El Niño o el fenómeno de la Niña, que son fenómenos que nos afectan mucho en cuanto a la producción agropecuaria, por lluvia, sequía, etc. Bueno, ese conocimiento lo genera minuto a minuto el NOAA, que tiene todo instrumental de monitoreo de lo que ocurre en el Pacífico, que es el origen de la oscilación niño-niña. Para dar el ejemplo de que estamos hablando de organismos muy importantes que monitorean la interacción atmósfera-océano, vital para conocer el clima y obviamente al desfinanciarlo, a dar de baja programas, lo que está haciendo es romper el instrumental de vuelo. Es decir, lo que nos genera conocimiento y el saber dónde estamos parados. Y eso es parte de este desfinanciamiento. No solo cooperación internacional ayuda, sino también el debilitamiento del avance de la ciencia. Es claro. Juan Carlos, te tocó estar durante un tiempo bastante realmente interesante en lo que respecta a la dirección política de un organismo
reconocido internacionalmente como Greenpeace, en este caso Greenpeace Argentina. Me gustaría preguntarte cuáles son los desafíos que ves que tiene Greenpeace en el mundo que tenemos hoy, en el ámbito global, precisamente, sobre todo sabiendo lo que acabamos de hablar de cómo ha cambiado el mundo en estos últimos 10 años. Sí, yo creo que para organizaciones como Greenpeace y muchas otras, el mundo, si bien son organizaciones que nacieron a finales de la década del 60, principios del 70, son organizaciones que tuvieron la capacidad de adaptarse a un mundo que tuvo varios cambios. Pero hubo cambios fundamentales en los últimos, te diría, 15 años, 10 años para poner una idea de tiempo, que para estas organizaciones hizo muy difícil poder adaptarse. eh, y creo bueno, hoy están, te diría, muy devaluadas. Han aparecido otras organizaciones. Yo creo que sí hay un relevo importante allí. Pero el clima de época ha cambiado. Eh, la influencia que tuvo Greenpeace en su momento era fundamental. Era una combinación, te diría, muy, muy sofisticada de acciones de comunicación pública con una maquinaria muy sofisticada desde el punto de vista político, científico. Hoy es muy difícil sostener una organización así, muy difícil. Y además, ustedes habrán notado, ha habido una radicalización del debate también. Ustedes habrán visto, han surgido grupos que han comenzado a tener acciones directas muy, a mi juicio, criticables, en el sentido de que han desvirtuado lo que significa la acción directa no violenta. Han visto, por ejemplo, las intervenciones en museos contra las obras de arte. Realmente, ¿por qué son, en mi opinión, deficitarias esas acciones? Porque fíjate que cuando ocurren, eh, la prensa, la opinión pública, termina hablando de si está bien o está mal tirar una lata de tomate a un Van Gogh. Y la gente termina pidiendo que lo saquen de los pelos del museo. Y no terminamos hablando del sentido de la protesta. Entonces, eso es una protesta que es defectuosa. Si vos terminás hablando del fenómeno de la transgresión en sí misma y el efecto, si lo llevaron preso o no, bueno, ahí algo falló. Y yo creo que todo eso habla de un clima de mayor descontrol. No sé, yo creo que allí eso también genera que hay ciertos modus operandi de la comunicación pública que ya están como, bueno, agotados. Y creo que, bueno, no es bueno ni malo, es parte de la evolución de la opinión pública, de los medios de comunicación, y yo creo que está bien. Bueno, la irrupción de Greenpeace fue, como te decía, una combinación muy mágica bueno, es que una imagen vale más que 1000 palabras y por lo tanto la imagen era importante para poner ciertos temas en la tapa de los diarios, pero eso estaba combinado a una sofisticada maquinaria política y científica. Una cosa sin la otra no hubiera tenido el efecto que tenía. Pero ha habido un recambio de instituciones muy grande en los últimos años. Sin duda que sí, Juan Carlos, la verdad que es una charla muy interesante y nos gustaría, por supuesto, agradecerte por habernos acompañado en esta mañana y decirte que las puertas están siempre abiertas para hablar de estos temas. Bueno, muchas gracias y bueno, cuando quieran, otra vez hablamos. Nosotros ahora nos vamos a una muy breve pausa comercial después de haber escuchado un referente nacional ambiental del ámbito político, del ámbito también organizacional, como hablamos de Greenpeace Argentina, y fue sin duda realmente, como decía muy bien él, un periodo que hoy ya se ha modificado, ha cambiado, así que bueno, vamos a dar una breve pausa comercial y ya volvemos con más información en Impacto Sostenible TV.
Los viernes a las 3 de la tarde compartí Tomando Mates con nosotros por América Tucumán. Con Norma Graciela en una amena charla de aprendizaje con buena música. No te olvides, viernes a las 3 de la tarde, Tomando Mates, en vivo por América Tucumán. Super te sorprende con un precio sin sorpresas. Contrata internet más televisión HD desde 17.990 pesos fijo por 3 meses y la instalación bonificada. Además, llévate Mio.tv 3 meses sin cargo. Llama ahora al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. Aprovecha los últimos días del mega ahorro Comodín. Papel higiénico Higinol, doble hoja plus 4 por 30 metros, 1.999 pesos. Shampoo o acondicionador Plus Bell seleccionados por 1 litro, 2.599 pesos. Aprovecha estas y muchas más ofertas en sucursales de Comodín o comprando online en comodinencasa.com.ar. En Tucumán con todo tus mañanas comienzan llenas de información para liderar la agenda informativa en la mañana tucumana. Con Germán Valdés y Carla Luna. De lunes a viernes de 7 a 9. La mañana arranca en Tucumán con todo. Siempre en América Tucumán. ¿Sabías que los desechos electrónicos pueden dañar considerablemente el ambiente en el que vivimos? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Existe una solución ambiental, es Electrogreen. ¿Sabías qué son los RAE? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Son aquellos elementos que utilizamos diariamente como celulares, secadores de pelo, tablets, lavadoras y planchas, que cuando dejan de funcionar se vuelven inservibles y pasan a ser considerados como RAE. Estos pueden ser perjudiciales para la salud humana si una vez que se convierten en residuos, los aparatos no se gestionan y se tratan adecuadamente. En Electrogreen nos encargamos de gestionar estos residuos correctamente para cuidar el ambiente en el que vivimos. Vos también podés sumarte al cambio. Electrogreen SRL. Visítanos en nuestro sitio web www.electrogreen.com.ar. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes. Con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo. Te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. Aprovecha los últimos días del mega ahorro Comodín. Papel higiénico Higinol, doble hoja plus 4 por 30 metros, 1.999 pesos. Shampoo o acondicionador Plus Bell seleccionados por 1 litro, 2.599 pesos. Aprovecha estas y muchas más ofertas en sucursales de Comodín o comprando online en comodinencasa.com.ar. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. Un pequeño fuego puede convertirse en una gran tragedia y en minutos poner en riesgo barrios, rutas y cultivos. El humo causa accidentes, cortes de luz y ocasiona problemas de salud. Evitemos la quema de pastizales, basura y cañaverales que también perjudican la actividad azucarera. Si ves fuego en caminos, vía pública o campos, llama al 103, 911 o 100. IPAT, Secretaría de Estado de Producción, Ministerio de Economía y Producción, Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo, Gobernador.
Volvemos con más Impacto Sostenible TV y como siempre les decimos, este programa busca ser el canal entre ustedes y las autoridades y han llegado mensajes de la gente. Ahora vamos a ver justamente qué nos dicen, desde qué punto de la provincia se están comunicando con nosotros. Mira, desde Ushuaia, no de la provincia, sino desde Argentina. Dice, buen día, soy Andrés de Ushuaia. Excelente programa, sigan así, abrazos, así que como siempre también... Tenemos más mensajitos, recordemos que ayer estuvimos haciendo un recorrido por los diferentes puntos en la ciudad de San Miguel de Tucumán y tenemos algunos mensajes que nos llegan precisamente que tienen que ver con la basura. Dice una vecina, buen día, hablando de basura, hice podar un árbol, lo sacaron a la vereda, no hay manera de comunicarme con alguien que me dé solución de retirar, temo que comenzará a tirar basura y desde ya, gracias. La verdad que nos está llegando realmente información en Güemes, esquina Olleros, si mal puede ser. Sí, Barrio Seoc, y dice está en la vereda, dice la vecina. Así que nos alegramos de tener sus mensajes, de tener su palabra desde los diferentes puntos de la Argentina. Ya es un programa federal que toca, como siempre, la temática ambiental para ver qué está pasando con nuestro medio ambiente. Ahora sí, ya está nuestra próxima invitada. Así es, precisamente hablamos de María José Mazzocato, con quien hablamos de realmente un tema muy importante que tiene que ver con moda rápida y su impacto ambiental en este año 2025, que recién hablaba muy bien Juan Carlos Villalonga, viene bastante convulsionado, así que reflexionemos sobre la industria de la moda y cómo es uno actualmente de los sectores más contaminantes del planeta y cómo se vincula precisamente con el cambio climático. Buenos días, María José, ¿cómo estás? Gracias por estar en Impacto Sostenible TV. Buen día a todos, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, hoy hablamos sobre un tema que está sobre agenda en estos últimos años, como es la fast fashion. Tal cual, la fast fashion, que dentro de las relaciones internacionales es un tema que empezó a abogar hace un par de años nada más, respecto a lo sostenible, ¿no? La búsqueda de las instituciones internacionales de buscar hablar de lo sostenible, de lo ecológico, de lo medioambiental, se puso sobre la mesa desde 1994, ¿no? Entre las conferencias de Río y la búsqueda de lograr avances en la materia, de lograr esta comunidad con lo sostenible. La fast fashion hoy no entra dentro de ese concepto y en los últimos 9 años hemos visto cómo esa industria ha contaminado de manera no sorpresiva, sino abrupta a mucha parte de la comunidad internacional, como lo es Bangladesh, como lo es la India, como lo es parte de China y también las formas en las que se lleva adelante ese tipo de trabajo, ¿no? Para todos los que nos están mirando, ¿qué es la moda rápida? La moda rápida es una moda en producción en cadena, ¿no? Que tiene que ver con las tendencias de la moda, como yo siempre doy un ejemplo, como en su momento lo fue el pantalón mom, ¿no? Que todo el mundo, y es una tendencia de moda internacional, global, y que eso produce una producción muy rápida de prendas de tal vez muy baja calidad, pero con mayor tirada, ¿no? Hay algunas que tienen muy buena calidad, por supuesto, pero son prendas que salen de un día para el otro y prácticamente sin toques industriales, es decir, sin una cadena industrial, sino todo hecho a mano, ¿no? Y hecho a mano por trabajos de muy bajo costo, por una mano, como le dicen, la mano barata, ¿no? Es horrible decirlo así, pero lo es, que son personas en la India, en Bangladesh, que trabajan dentro de estas fábricas en un condicionamiento laboral muy precario, ¿no? Y efectivamente hoy se habla de la contrarrespuesta a la fast fashion, que es la slow fashion, o la moda lenta, que es la renovación de lo reciclable, ¿no? La second hand, lo vintage, lo volver a retomar con esas prendas que pueden tener una segunda vía, ¿no? Sabemos que esas prendas terminan en nuestro armario, no vuelven a estar en la tendencia, porque hay una nueva moda, ¿no? Y del consumo, el consumismo es muy rápido. Me gustaría preguntarte cómo ves hoy, digamos, el rol del consumidor en este tipo de moda, precisamente. Yo efectivamente, esa es una muy buena pregunta. Yo soy de una materia así y justamente me la hacen siempre y se habla de que hay un posicionamiento de la persona que podemos decir que está analfabeta del tema, ¿no? Como que consumir es algo que es un chip, tenemos chipeado en la cabeza el tema de la consumición y constantemente vamos hacia ese mundo, hacia ese espacio, sin saber efectivamente qué es lo que estamos comprando,
qué es lo que estamos consumiendo, de dónde provienen, ¿no?, efectivamente esas prendas. Bueno, justamente yo, antes de venir a la Produ, le pasé un documental que lo pueden encontrar tranquilamente en YouTube, que se llama Made in Bangladesh, hecho en Bangladesh, que cuenta, ¿no?, cómo se producen estas prendas constantemente, desde dónde vienen. Y creo que si uno se concientiza desde dónde viene y la manera en la que viene, podríamos seguir consumiendo, por supuesto, pero hay que consumir sabiendo qué es lo que estamos comprando, sobre todo. Justamente ahí tenemos a un gran youtuber que se llama Lethal Crisis, que es muy conocido, que también fue a ese lugar y contó incluso hasta lo difícil que fue entrar al país de Bangladesh, ¿no? Y ahí podemos observar el tema del trabajo infantil, ¿no?, la explotación laboral y sobre todo la contaminación. Casi el 100% de los ríos en Dhaka, Bangladesh, están contaminados por la industria textil y no tienen acceso a un agua potable. Eso hoy, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, es prácticamente inviable, digamos, que una persona no tenga acceso a agua asequible o a una vida de sanidad, ¿no? Por ejemplo, un turista no puede estar más de 5 o 10 días en el país y por un tema de la contaminación. Porque también si la falta de recursos que tiene el Estado, ¿no?, que tiene la comunidad de acceder al agua y al agua embotellada incluso, un turista es una persona que viene a consumir productos que ellos necesitan, ¿no? Casi el 70% de la contaminación es plástica. Eso quiere decir que no es biodegradable y que va a poder llevar más de 200 años en poder reconstruir incluso el acceso al agua asequible, ¿no? Entonces, estamos viendo en imágenes y las imágenes son tremendas y me gustaría preguntarte, bueno, hablamos de Bangladesh, pero ¿también existe moda rápida en Argentina? También existe, no sé si una industria de mano barata en el momento que hay, obviamente que tal vez es entrar en un terreno medio defectuoso, hablar del tema de la explotación laboral, pero sí existe en Argentina, no tal vez con la ropa, pero sí también con los criaderos, con otro tipo de consumo y otro tipo de producto, sí existe en Argentina. Y existe en cierto sentido del ensamblado, ¿no? Nosotros no tenemos una producción tan en masa como se lo hace en otros países, pero sí se ensambla acá en la Argentina, ¿no? Entonces, a ver, hay 31 colonias aún en el mundo, 11 de ellas se encuentran en el África, y ya han habido comunicados de la ACNUR y de UNICEF, sobre todo, que en 21 colonias aún existe la esclavitud laboral, ¿no? Capaz de otra manera, no como antes, efectivamente, porque también el colonialismo ha evolucionado y hablamos de distintas formas de esclavitud, ¿no? No solamente al nivel que uno se piensa con la violencia que se tenía antes, sino va por la violencia económica sobre todo. María José, me gustaría preguntarte si se puede hacer política ambiental desde el perchero, también desde la casa. Pero por supuesto que sí, o sea, nosotros estuvimos viendo en la semana pasada la Paris Fashion Week, ¿no? Se hizo, justamente la moda es también un grito cultural, ¿no? Y eso es muy importante hablarlo porque también tenemos que entender de que la moda tiene en cierto motivo, por decirlo así, cada desfile o cada cuestionamiento que se pone dentro de una pasarela también es mostrar lo que el mundo calla, ¿no? Por ejemplo, se hizo un desfile muy polémico hace un par de días atrás en la Paris Fashion Week, ¿sí?, en la Semana de la Moda de París, que fue representando o glorificando, como lo dijo Bukele, al tema de los presos sin juicio, ¿no? Como lo que está pasando en El Salvador, justamente de las maras, ¿no?, que tiene que ver con los grupos de crimen organizado, los carteles, que hoy El Salvador tiene una estricta ley respecto a ese tipo de personas que están presos en las maxi cárceles que tiene El Salvador, que ha construido para ellos, y se ha puesto en tela de juicio este conocimiento. Hubo un intercambio en X de Bukele diciendo que cuando París le dé luz verde él podía meter preso a quien ellos consideren peligroso.
Y bueno, se llevó adelante todo esto, ¿no? Y obviamente que se hace política. Miren cómo un desfile de moda a un presidente, ¿no? Como el presidente Bukele de El Salvador, generó algo en él que hizo que salga a hablar respecto al tema. Y bueno, podemos ponerlo en el debate, ¿no? Y las personas pueden opinar también respecto al tema. Si están glorificando a los presos o es otra forma de hablar sobre derechos humanos, ¿no? ¿Qué consejo se le puede dar a la señora que nos está mirando en este momento y que quiere ser más consciente en su consumo, sobre todo con la ropa? Y bueno, renovar el closet tal vez es algo hermoso y sobre todo para los que nos gusta la moda, pero hay un montón de lugares en donde se puede conseguir prendas, aparte a menor costo, como lo es en Estudio 3, Vintage Lit, por ejemplo, acá en Tucumán, que lo pueden seguir por Instagram, sobre todo Estudio 3, Siniestra, Vibra y Casa del Prado, que tienen un montón de ropa second hand de una gran calidad. Yo justamente tengo una camisa puesta, comprada de ahí, que se la puede conseguir a un precio muchísimo más económico y es prenda de calidad al 100%, porque estamos hablando de que son marcas muy reconocidas. Y efectivamente yo creo que uno puede hacer ese reciclado a través de la conciencia. Porque básicas, remeras básicas o camisitas básicas podés encontrar en todos lados y poder, no digo también porque uno saca el consumo, ¿no?, a personas que tienen su trabajo y le da vida a vender ropa, pero también efectivamente rebuscar que esa segunda vida de esa ropa que se desecha y hay grandes vertederos de prendas vuelvan a ser reutilizadas, ¿no? María José de Impacto Sostenible TV, queremos agradecerte por realmente clarificar un tema que quizás muy poca gente lo conoce y la idea es que tomen conciencia sobre cómo vestimos y precisamente que se pueda hacer política ambiental desde el perchero, así que muchas gracias por estar hoy. No, por favor, gracias por invitarme. Muchas gracias, nosotros ya volvemos, nos vamos a una pequeña pausa y continuamos con muchísimo más de Impacto Sostenible TV. Super te sorprende con un precio sin sorpresas. Contrata internet más televisión HD desde 17.990 pesos fijo por 3 meses y la instalación bonificada. Además, llévate Mio.tv 3 meses sin cargo. Llama ahora al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. En Tucumán con todo tus mañanas comienzan llenas de información para liderar la agenda informativa en la mañana tucumana. Con Germán Valdés y Carla Luna. De lunes a viernes de 7 a 9. La mañana arranca en Tucumán con todo. Siempre en América Tucumán. ¿Sabías que los desechos electrónicos pueden dañar considerablemente el ambiente en el que vivimos? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Existe una solución ambiental, es Electrogreen. ¿Sabías qué son los RAE? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Son aquellos elementos que utilizamos diariamente como celulares, secadores de pelo, tablets, lavadoras y planchas, que cuando dejan de funcionar se vuelven inservibles y pasan a ser considerados como RAE. Estos pueden ser perjudiciales para la salud humana si una vez que se convierten en residuos, los aparatos no se gestionan y se tratan adecuadamente. En Electrogreen nos encargamos de gestionar estos residuos correctamente para cuidar el ambiente en el que vivimos. Vos también podés sumarte al cambio.
Electrogreen SRL. Visítanos en nuestro sitio web www.electrogreen.com.ar. Aprovecha los últimos días del mega ahorro Comodín. Papel higiénico Higienol doble hoja plus 4 por 30 metros, 1.999 pesos. Shampoo o acondicionador Plus B seleccionados por 1 litro, 2.599 pesos. Aprovecha estas y muchas más ofertas en sucursales de Comodín o comprando online en comodinencasa.com.ar. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. Un pequeño fuego puede convertirse en una gran tragedia y en minutos poner en riesgo barrios, rutas y cultivos. El humo causa accidentes, cortes de luz y ocasiona problemas de salud. Evitemos la quema de pastizales, basura y cañaverales que también perjudican la actividad azucarera. Si ves fuego en caminos, vía pública o campos, llama al 103, 911 o 100. IPAT, Secretaría de Estado de Producción, Ministerio de Economía y Producción, Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo, Gobernador. Volvemos con más Impacto Sostenible TV y llega el momento de nuestras noticias ambientales. Así es, precisamente donde hablamos de aquellas noticias que tienen que ver con el entorno local, nacional e internacional, del ámbito más que nada medioambiental. Y ahora vamos a hablar de una buena noticia ambiental y precisamente hablamos de que un equipo argentino ganó una competencia global de la NASA con una propuesta de reciclaje para bases lunares. Así es, hablamos del equipo argentino perteneciente a la firma ambiental Benito Rollo Ambiental, quienes han sido seleccionados como uno de los 17 ganadores de la primera fase del Lunar Recycle Challenge, competencia global organizada por la NASA. Esta competencia busca encontrar algunas soluciones de reciclaje aplicables a misiones espaciales de larga duración, como las previstas por el programa Artemis. Elegido entre más de 1.200 proyectos de 86 países, obtuvieron el reconocimiento en la categoría prototipo por haber desarrollado un dispositivo que recicla polietileno y guantes de nitrilo, transformándolos en filamentos para impresoras 3D, con el objetivo de fabricar objetos de uso cotidiano en condiciones de baja gravedad y también de ambientes cerrados, como los de una futura base lunar. Si un equipo argentino diseña un sistema de reciclaje para usar en la Luna, nos tenemos que preguntar cómo no vamos a poder reciclar aquí abajo en nuestras casas si lo que están pensando precisamente es para el espacio, ¿no? Sí, desde hace más de una década se impulsa un área propia de investigación, desarrollo y también de innovación, siendo la primera empresa de servicios ambientales de Argentina con un equipo científico especializado en residuos. Como bien decíamos, el reconocimiento de la NASA posiciona a este equipo como uno de los 4 proyectos internacionales premiados en un certamen dominado mayoritariamente por propuestas estadounidenses. Precisamente ahora vamos a hablar de otro tema ambiental y que tiene que ver con Argentina, ya que Argentina celebra como un país libre de elefantes en cautiverio, ya que Kenia, que habíamos hablado en su momento con Alejandro de Infoambiental, cruzó la frontera en su camino hacia la libertad. Realmente una muy buena noticia para lo que respecta a la fauna. Hace poco hablamos de Pupi, la elefanta que viajó hacia Brasil, y ahora le toca el turno a Kenia, ya que Argentina alcanzó este hito histórico en la protección de la fauna silvestre. Oficialmente es un país libre de elefantes en cautiverio. Este logro se ha concretado con el exitoso cruce de frontera de Kenia, la última elefanta que habitaba el Ecoparque de Mendoza, quien ya se encuentra en territorio brasileño. Se espera que en los próximos días llegue a su destino final, que es el Santuario Global de Elefantes en Mato Grosso, a donde la llevaron también a Pupi. Así y es. seguramente vamos a estar hablando con Ale Erben de Infoambiental y Ecológico para que nos cuente el camino de Kenia, sobre todo, marcando el cierre de una era y también el inicio de un futuro esperanzador para estos majestuosos paquidermos en el país. Vamos ahora en vivo desde la Federación Económica de Tucumán con la palabra de Álvaro Mejuto, que está allí en un gran evento que tiene que ver con la industria foresto de la provincia de Tucumán. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días.
Así es, Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, estamos acá en la Federación Económica para hablar con el vicepresidente del IDEP, Juan Casañas. Ingeniero, ¿de qué se trata este segundo encuentro que tiene que ver con lo foresto industrial? La verdad que estamos convencidos desde la provincia y de las diferentes instituciones técnicas y desde el sector privado que Tucumán hay que hacer una motivación, un incentivo al tema de la forestación. El déficit de madera en la provincia es sumamente importante y sumamente negativo. Hay solamente 3.600 hectáreas forestadas por el hombre, buscando madera, y entre el 85 y 90% de la madera que usamos los tucumanos viene de otra provincia, lo cual es un llamado de atención enorme, y desde el gobierno de la provincia estamos acompañando y impulsando esta toma de conciencia, ¿no? Gracias a Dios tenemos instituciones técnicas que trabajan muy bien, y está la MEDEFIT, que es la Mesa Foresto Industrial, que también está en diferentes instituciones y el sector privado, muy preocupados por el tema. Así que es poder exponer la potencialidad en madera que tiene y cómo sería el negocio maderable en la provincia de Tucumán. Hay un cuadro comparativo entre las producciones de caña de azúcar, soja y forestación, para que los productores vean, obviamente, que la aptitud o la actitud agrícola de cada suelo termina definiendo el cultivo, pero hay muchas zonas marginales que están desnudas y podremos tener un negocio maderable, ¿no? Corrientes tiene 200 aserraderos, yo no te digo que lleguemos a 200 aserraderos por un tema de superficie, pero sí es una generación de valor, una protección enorme al medio ambiente. Eso justamente, ingeniero, le quería consultar. Esto sería una coordinación controlada para evitar perjudicar al medio ambiente. Por supuesto, la gente por ahí no toma conciencia de qué es lo que estamos haciendo con el medio ambiente, pero nosotros desde el IDEP estamos estimulando la producción de café, y el café, que es un cultivo tropical, lo estamos desarrollando por el calentamiento global, porque las heladas se han ido marginando, cada vez es menos frío. En Tucumán hemos tenido 3 días de invierno, no hemos tenido más. Las heladas que todavía hay, pero cada vez son menos frecuentes, nos permite avanzar en un cultivo importante como el café. Pero acá hay que llamar la atención y decir, hay que empezar a tomar en serio lo que es el cuidado del medio ambiente, lo que es el cuidado del ecosistema. Todos tenemos que tomar conciencia, y si además el IDEP junto con las otras instituciones trabaja para mostrarte un negocio, o sea, vos vas a cuidar el medio ambiente haciendo negocio con una actividad rentable, me parece que está bueno para que Tucumán empiece a producir. Ingeniero, ¿hasta qué hora se va a extender esta jornada y cuántos disertantes hay? Son 9 disertantes y termina a las 12:45. Así que siempre con preguntas y demás, poner a las 13 se está... sería bueno la gente que ande por el centro. Acá estamos en la FED, frente a la plaza, así que el que vea la nota, si se quiere acercar, nos gustaría que vayan, que poder acompañarlos a que tomen conciencia y vean las oportunidades que le está brindando Tucumán. Ingeniero, muchas gracias. Gracias a vos y saludo a toda la audiencia. Bueno, Benjamín, Agustina, ahí lo teníamos al vicepresidente del IDEP, el ingeniero Juan Casañas, explicando un poco de qué se trata esta segunda jornada de foresto industrial, que fue el año pasado la primera y ahora la segunda, y se va a repetir a través de los años, es la idea, por lo menos desde el IDEP. Álvaro, vemos gente que sigue ingresando ahí a la Federación Económica de Tucumán, un evento realmente de mucha envergadura, y precisamente con lo que decía muy importante el ingeniero Juan Casañas, que tiene que ver para generar conciencia ambiental. Así es, muy importante, así que todavía están a tiempo de participar aquellos que quieran venir acá a la Federación Económica. Excelente nota, Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hasta luego. Nosotros llegamos al final de un programa realmente muy importante, el de Impacto Sostenible TV, y nos vemos en el día convencional, horario convencional, hablamos del día viernes. Mañana una jornada realmente muy especial para todos los argentinos, ya que es el 9 de julio, una jornada bastante especial para también los tucumanos, así que vayan nuestras felicitaciones y saludos en este día patrio para todos los argentinos. Esperamos que tengan una excelente jornada. Nos volvemos a encontrar el día viernes.